Hoy tenemos un tema preparado para compartir con cada uno de ustedes, el cual se titula El Justo. Vamos a hablar un poquito de esta expresión. ¿Quién es una persona justa? Es aquel que tiene su corazón habituado a obedecer la palabra del Señor. Y esta obediencia implica que este corazón se adecue a los que son los mandamientos, a cumplirlo, pero también a prestar la ayuda oportuna y necesaria a los que demandan de esto, al necesitado, al que necesita el consejo, el que necesita que básicamente se le oriente en base a esta palabra. Y hay una serie de promesas que Dios hace para el justo, las cuales en esta mañana vamos a contemplarlas, a ponerla en contexto para que todos y cada uno de nosotros, incluido yo, nos edifiquemos en este tema tan importante. ¿Cuáles son los justos? ¿Cuál es la recompensa que tendrán o tendremos? Porque yo de antemano me considero uno de ellos, de los justos, porque he sido justificado en el Señor y Salvador Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, para poder lograr la plenitud en cuanto a la justicia, en cuanto a ser considerado como justo, debemos venir a Cristo, porque en Él, al igual que nosotros somos en Cristo Jesús, recibimos la adopción de hijo de Dios por Él, por Cristo. Por Él también recibimos la salvación. También por Él recibimos la justificación. ¿Ustedes saben por qué? Porque no había justo, ni aún uno. Y quiero invitarlos, si tienen sus Biblias con ustedes, a que leamos, demos lectura en Romano, capítulo 3, para que veamos qué nos enseña aquí la palabra de nuestro Dios con respecto a este tema tan importante. Romano capítulo 3, a partir del verso 9, nos dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Está hablando aquí del pueblo de Israel, haciendo la comparación entre el pueblo de Israel y nosotros. Y hace la pregunta: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Fíjense, amados hermanos, y esto es bueno señalar lo siguiente con respecto al pueblo de Israel y con la creencia que se tiene hoy día. Todavía hay personas que creen que el pueblo de Israel se salvará por promesa, que el pueblo de Israel aún es el pueblo escogido del Señor. Me refiero a la fecha, pero no es así, porque ya en los tiempos del apóstol Pablo, cuando se escribió esta carta a los romanos, el apóstol Pablo estaba, y dicho sea de paso también en Efesios, en el capítulo 2, allí hay una panorámica, enfoca una panorámica de lo que era lo que eran los dos pueblos, el pueblo gentil y el pueblo judío.
Dice que Dios en Cristo Jesús tumbó esa pared intermedia que había, que se oponía entre la relación de los gentiles y Dios. Pero aquí el apóstol Pablo está confirmando eso. Nos dice que ahora tampoco nosotros podemos considerarnos mejores que ellos, porque Dios nos ha igualado a ellos en términos de salvación, pero solamente, única y exclusivamente, tenemos el mismo derecho a la salvación, igual que el pueblo de Israel, que ellos antes eran los que eran salvos por la promesa del Señor, porque Dios lo había escogido a ellos para que fuera su pueblo. Y así debía ser, porque por alguna nación tenía el Señor que iniciar el plan de salvación, sus propósitos. Debía enseñar sus leyes, su doctrina, sus mandamientos, y inició por ello. Pero ya concluido ese trabajo, el Señor unificó las cosas, que es lo que está pasando aquí, que acusa a todos, tanto a ellos como a nosotros, de pecadores. Pero con relación al tema, a partir del verso 10 nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. De modo, amados hermanos, que no hay justo, dice aquí la palabra, ni siquiera uno solo. Recordemos aquella palabra del Señor Jesús cuando se le acerca un joven rico, el cual al iniciar el diálogo con él les dice, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le contesta, no me llame bueno, porque solo bueno es Dios, que está en los cielos. Y aquí esta enseñanza parece asemejarse a lo que el Señor Jesús quería enseñarle, valga la redundancia, al joven rico. No me llame bueno, porque solo Dios es bueno. Y estas palabras fueron dichas del Señor Jesús, y sabemos la característica de nuestro Señor y Salvador Jesús, el cual verdaderamente era justo, el cual verdaderamente era bueno, porque su corazón estaba lleno de todas las virtudes que enaltecen a un verdadero siervo del Señor. Entonces, amados hermanos, no hay justo ni aún uno. Si no hay justo, si no hay considerado persona como justa delante de Dios, esto es en términos de la salvación y en términos de lo que Dios quiere, pues entonces esa justificación debemos buscarla. ¿Y a dónde conseguiremos esta justificación? Verdaderamente y solamente la podemos encontrar en nuestro Señor y Salvador Jesús, porque por su muerte, por el derramamiento de su sangre, por Él entregar su cuerpo en una cruz, nosotros alcanzamos la justificación, es decir, somos considerados justos delante del Señor. Pero, ¿qué beneficio tiene el que es considerado como justo? Ciertamente la palabra nos dice en Isaías, en su capítulo 5 y su verso 23, los que justifican al impío. Bueno, en Isaías 3:10 dice, decía al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Aquí hay una de las promesas importantes. El Señor dice, como si Él mandara a decir al que se dedica a hacer lo bueno, al que se dedica a implementar la justicia de Dios, de Él, díganle al justo que le irá bien. Y amados, ponderar
que Dios nos ha dicho que si le servimos, que si practicamos su justicia, que si obedecemos fielmente de su palabra, nos irá bien, es verdaderamente una gran cosa oír de parte de nuestro Dios que en todas las cosas que hagamos nos irá bien. Y recordemos la palabra de nuestro Dios para Josué. Josué, recordemos, fue el que sustituyó a Moisés. Moisés fue el que sacó por mandato del Señor al pueblo de Egipto, de Israel, y lo guió por el desierto. Pero ya cuando llegó el final de sus días física, entonces hubo necesario que poner un sucesor a Moisés, y este sucesor o la responsabilidad recayó sobre Josué. Pero ¿cuáles fueron las palabras de motivación para Josué? Te pido que te esfuerces y que sea valiente. Así como yo estuve con Moisés, así estaré contigo. Y te irá bien, le dijo, no te distraigas ni a la derecha ni a la izquierda, sino mantente enfocado en tu responsabilidad, enfocado en el blanco perfecto, y te irá bien en todo. Y así el Señor nos manda a decir aquí en este verso que nos irá bien en todo cuanto emprendamos, en todo cuanto hagamos. Pero la clave de esto es servirle a nuestro Dios, serle fieles en todo, cumplir cabalmente con las cosas que Él nos ha establecido, y así realmente el Señor se agradará de todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, procuremos la justicia, procuremos verdaderamente actuar como personas de equidad, como siervos y siervas de el Señor, que debemos mostrar ese amor que Él ha puesto en nosotros. Y si actuamos con amor, verdaderamente la justicia también estará presente en todos y cada uno de nosotros. La palabra nos enseña que debemos cada día ir poniendo todas y cada una de las cosas que fueron evidentes en nuestro Señor y Salvador Jesús, todas las virtudes, todos los elementos positivos que adornaron su existencia en este mundo, la bondad, el amor, la verdad que es sobre todas las cosas, la justicia, la equidad, debemos cada día cumplir con ella. Dice, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado un justo. A veces pudieran venir tropiezos, van a venir enfermedades, van a venir algunos elementos negativos a nuestras vidas, y pudiera alguno decir, perece el justo, también igual que el impío. Pero básicamente, desde el punto de vista carnal, no sabemos qué cosa tendremos que enfrentar en este mundo, por cuanto la carne y la sangre no va a heredar el reino de Dios. Si bien es cierto que Dios nos ha prometido todo lo bueno, pero también estamos expuestos en este mundo a ser probado, tener que atravesar por un trayecto de pruebas, de tribulaciones, de algún tipo de enfermedad, porque el Señor quiere probar también nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra fe en Él, porque nuestra ciudadanía no es terrenal. Nosotros ocupamos un lugar en este planeta Tierra con este cuerpo carnal, pero al final de nuestros días el cuerpo carnal irá al polvo de donde era, pero nuestras almas, que son
lo que Dios quiere que nosotros preservemos para que vayan a habitar a aquellas mansiones celestiales en aquel día glorioso. Por tanto, no es de sorprendernos si a nuestras vidas, y bueno, y de esto habló el apóstol Pedro, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña le haya venido. Es decir, que el que está en este camino, el verdadero cristiano, evidentemente en algún momento va a atravesar por algún trayecto, por algún sendero de prueba, de tribulación. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado un justo. Ciertamente, pero para Dios somos y Dios conoce. Por lo tanto, este verso, o con este verso debemos entender de que Dios está, no importa la circunstancia en que tengamos que atravesar, Dios sí está pendiente de cada uno de nosotros. Esto se encuentra en Isaías, en su capítulo 57 y su verso 1. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Aquí está, en este verso, Isaías 58, 2, está hablando del que quiere buscar el camino del Señor, como gente que hubiese hecho justicia, como personas que se han dedicado a actuar conforme a la justicia de Él. Y entonces el Señor aquí está diciendo, el que no, como si hubiesen dejado la ley, o el que no ha dejado la ley de Él para cumplirla, porque esto es un detalle importante, reconocer y recordar cada día la ley de nuestro Dios, la ley. Y dicho sea de paso, el Señor con justo juicio juzgará. Y el Señor Jesús, enseñándonos a cada uno de nosotros, nos dice que juzguemos con justo juicio. Es decir, que no juzguemos a nadie a priori por alguna circunstancia o conforme a las apariencias que pudieran ser engañosas. Pero el Señor sí va a juzgarnos con justo juicio. ¿Por qué? Porque conforme a las cosas que hayamos hecho, conforme a los frutos que hayamos producido, como árboles, que ya bien sea plantado en Cristo o plantado en tierra que no produzca fruto de arrepentimiento, o en terreno que no produzca los frutos de arrepentimiento, para usar un símbolo, para referirnos a la justicia y a las dos partes, el justo y los frutos no dignos de arrepentimiento. Y que no hubiese dejado la ley de Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a mí. Y tu pueblo, todos ellos serán justos para siempre. Heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Isaías 60, 21, así nos dice. Y aquí está, amados hermanos, una de las promesas más importantes que tiene el justo, al igual que como iniciamos. Dice aquí, y tu pueblo, todos ellos serán justos. Es decir, en Cristo, está anunciando aquí, en Cristo Jesús, el pueblo que ha sido escogido, pero a través de nuestro Señor y Salvador Jesús, será justo para siempre
heredarán la tierra, renuevos de mi plantío, obra de mis manos, para glorificarme. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Aquí hay algo importante, amados hermanos, y quiero hacer un comentario con respecto a este verso. Hay quienes piensan que la prosperidad del impío, o que el impío prospera, o que Dios permite que el impío prospere, y muchos de los justos en algunos momentos atraviesan por situaciones precarias, económicas, de escasez, de prueba. Bueno, tenemos el caso de hace 2 semanas, o una semana atrás, 8 días, 9, más o menos, 10. Aconteció un fenómeno en Santo Domingo donde cayeron unas lluvias torrenciales y muchas personas fueron afectadas, inclusive 9 personas murieron a consecuencia de estas inundaciones que se produjeron en ese momento, porque cayó demasiada lluvia en un periodo corto, pero lluvias intensas, torrenciales, las cuales provocaron esta situación. Y básicamente no quedó exento el pueblo de Dios, porque dentro del perímetro donde hubieron estas inundaciones, residían personas de la iglesia del Señor, muchos cristianos, y fueron afectados. Entonces, si pudiera darse el caso de que algunas de estas personas pensaran por qué algunos de estos hermanos, siendo justos, no mereciendo que estas cosas acontezcan, quizá pudieran afligir sus corazones. Pero vuelvo a reiterar, mientras estemos en este mundo, mientras estemos ocupando este cuerpo carnal, no sabemos a qué circunstancias nos vamos a tener que enfrentar. Y aquí está básicamente, dice: tú eres justo, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegraré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos. Hace una pregunta: y tienen bien todos los que se portan deslealmente. No es así. Quizás entendamos en algún momento, pero volvemos a decir que el pueblo de Dios debe ser probado la lealtad de nuestros corazones hacia Él, hacia su causa, y cada día cumplir como persona justa, como siervos y siervas de Él que somos, con todas las cosas que Él nos ha encomendado. Pero debemos reconocer de que la prosperidad también puede venir por otro camino, por otra vía, tras las cuales se desvían mucho y hacen muchas cosas en este mundo con tal de alcanzar prosperidad económica, con tal de alcanzar posesiones materiales, pero que esto es pasajero. Así como aconteció ese fenómeno en Santo Domingo donde muchas personas perdieron todo, asimismo se puede esfumar las riquezas, mala vida, la prosperidad del impío. Pero ¿cuál es la promesa que tenemos? Aún no podamos alcanzar nada material, porque recordemos que lo material se va a quedar aquí, pero ¿y lo que vamos a recibir allá en los cielos? Jesús dijo: no hay justo que haya dejado padre, madre, hijo, hija, casa, heredad, que no haya de recibir 100 veces más, es decir, por la causa del Señor. Claro, que dejemos todas estas cosas,
Es decir, no que la dejemos, pero que la pongamos a un segundo plano, que no sea nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad sea servir a nuestro Dios, cumplir cabalmente con lo que Él nos ha dejado establecido. Y se cumplirá lo que dice en Mateo capítulo 6 y su verso 33, buscar primeramente, es decir, cumplamos con lo que es el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os serán añadidas. Por lo tanto, Jesús dijo, el que deje todas estas cosas recibirá 100 veces más de lo que ha dejado. Pero lo más importante de esto es, porque pudieras recibir 100 veces más de lo material, pero lo más importante y lo que concluye Jesús es, y al final, la salvación eterna, que es a lo que debe estar anheloso todo ser humano, de poder recibir la salvación eterna en aquel día final. Debemos, amados hermanos, reconocer, como dice aquí, retornamos a Romanos capítulo 3 y su verso 10 hasta el 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay, amados hermanos, aquel que pueda decir, yo sin Cristo soy justo. Yo sin Cristo puedo llegar a hacer las cosas buenas. Santiago dice, la fe sin obra de nada sirve. Por supuesto, la persona a la cual usted pueda ayudar a hacerle obra de benevolencia, esto es bueno y oportuno. Como vecino, debemos ayudar a todos, máxime a los de la familia de la fe. Pero si alguien ayuda a otras personas, y bueno, la solidaridad se manifiesta, este pueblo dominicano es solidario básicamente, independientemente de que sea considerada buena delante de Dios o no, pero lo importante es hacerle el bien, mostrar esa solidaridad con nuestro prójimo, con el que necesita ayuda. Pero Santiago, con respecto a lo espiritual, dice, la fe sin obra, y para que sea contada ya en los cielos, básicamente, la fe sin la obra es muerta. Pero hacer muchas obras sin tener fe, sin tener el aval de Cristo en nuestras vidas, que es el que aprueba, el que justifica todas las cosas y nos justifica a nosotros, pues de nada vale. Por lo tanto, invitamos a todos a venir a Cristo, a ponerse en Él, para que se haga acreedor de la salvación eterna, para que sea justificado, para que sea justo delante de Dios, porque no hay justo, ni siquiera uno. Dice que todos se desviaron a una, todos se hicieron inútiles. Quiero concluir leyendo del verso 22, del verso 21 hasta el 25 nos dicen, pero ahora, aparte de la ley que era según el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, que esta justificación fue también nombrada, dicha, testificada por la ley, es decir, cuando habla de la ley, está hablando de Moisés, y también por los profetas del Antiguo Testamento. Dice el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él,
porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amados hermanos, aquí vemos la conclusión. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿qué nos dice? Que somos justificados gratuitamente por medio de nuestro Señor y Salvador Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Es decir, amados hermanos, Dios nos ha redimido, nos ha justificado. Dios ha pasado por alto los pecados pasados, nos ha justificado. No había justo ni aun uno, pero en Cristo Jesús todos hemos sido justificados. Es decir, todos en Cristo Jesús somos considerados como justos para alcanzar la salvación eterna. Que Dios nos bendiga hoy y siempre. Esperamos que haya sido de ayuda y de edificación lo que hemos hablado.